Otra vez, buenos días, bienvenidos todos. Y vamos a ver el tema de hoy, que es el número 13. Vamos a estar hablando acerca, es la primera parte, lo vamos a dividir solamente en dos y con eso vamos a cerrar el módulo. Pero vamos a hablar primera parte de la inspiración y después de la primera, ¿cuál sigue? Bien. Entonces sí estudiaron, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy esto, o sea, ¿qué es la inspiración? Hemos estado hablando de eso, ya hemos tocado el punto. Yo creo que ahorita ya tenemos una idea un poco más clara de lo que es la inspiración, y yo espero también que a lo largo de la semana, yo les mandé la información desde el jueves, entonces ya al menos tuvieron un par de días para darle una leidita y ya tengamos los conceptos un poquito más claros por ahí. Entonces vamos a ver qué es la inspiración. Pues es lo primero, ¿no?, que necesitamos definir. ¿Qué es la inspiración? Y se define así: es una influencia externa que produce en su objeto efectos que van más allá de sus poderes ordinarios intrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el efecto que si está este objeto, ¿sí?, está recibiendo una influencia que lo lleva más allá de lo que este objeto se puede mover. No sé si me explico. O sea, en otras palabras, hablando ya, tratando de aterrizarlo, una persona en condiciones normales no puede hablar una palabra de Dios si no es inspirado. Así de sencillo. ¿Sí? Porque no está, es decir, no está en su capacidad propia de hacerlo. Por eso, como lo vamos a ver y como lo hemos visto, ahora dice que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana. Entonces vayan cuadrando las definiciones, ¿no? Se trata, la palabra inspiración, de un término derivado de la traducción latina de la Vulgata. ¿Cuántos ubican lo que es la Vulgata latina? Es una traducción de la Biblia, es una traducción muy antigua, es de las más antiguas, ¿sí? Primero estaba la Vulgata latina. Antes que la Vulgata latina estaba otra que se llamaba la Vetus latina, es decir, la latina antigua, ¿sí? Y pues está en latín, y nuestro idioma, tanto el español, el italiano, el francés, el portugués y otros, ¿de dónde se desprende? ¿Cuál es la raíz que tienen? Es latín, ¿sí? Viene del latín. Por eso hay muchas palabras que se parecen, ¿no?, en muchos de nuestros idiomas, ¿no?, o de los idiomas que mencioné. Entonces, la palabra inspiración viene de la Vulgata latina, se tradujo como inspirare, ¿no? Como inspirare, ¿sí? Para verter o para dar el concepto original bíblico de soplo de Dios. Porque acuérdense que eso es lo que quiere, es así como se traduce. De hecho, hay algunas versiones en inglés que la palabra, cuando dice, por ejemplo, que toda la palabra es inspirada por Dios, no utiliza la palabra inspiración. O sea, no dice inspired o inspiration. King James la utiliza, ¿sí? Pero hay otras versiones en inglés que lo traduce como breathed out, o sea, exhalado. O sea, toda la palabra es exhalada por Dios. Pero nuestro idioma está así, porque el concepto, la palabra inspiración, ¿sí?, como se usaba en el latín en aquel entonces, tenía que ver con esto, con un soplo de Dios. ¿Sí? ¿Ven qué importante es el uso de las palabras? Entender esto de acuerdo al tiempo. ¿Por qué estás ahí? Porque a veces ahorita podemos nosotros ver una palabra como esta y podemos entender una cosa totalmente distinta a la que se quiso decir o a la que se dijo hace 1600 años, ¿no? Como en el caso de la Vulgata, ¿no?
Entonces, no sé si quedó claro, pero ese es el término, es decir, esa sería la definición. Entonces, el sentido que tiene esta palabra en los distintos textos que se utiliza, siempre va en referencia con una acción de Dios, con una acción sobrenatural de Dios. Bueno, todas las acciones de Dios serían sobrenaturales, porque si Él es sobrenatural, es decir, Él está por encima de la naturaleza, consecuentemente sus acciones son sobrenaturales, ¿no? Pero aquí ya está hablando de una acción de Dios que produce cosas, ¿sí? O sea, que no es neutral, que no se queda por ahí. Entonces, ubiquen eso. Inspiración está asociada, ¿verdad? Siempre hace referencia a una acción poderosa de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que el origen de la inspiración, de esa actividad, es porque es divina, porque es de Dios. ¿Sí? Ahora, aplicado esto que acabo de mencionar a los autores bíblicos o a los libros de la Biblia, vamos a ver cómo se ve. ¿Sí? Tendríamos número 1, vamos a ver el sentido técnico de la palabra. Aquí vamos a entrar un poquito ya directamente a un par de textos, pero que nos quede muy claro, hermanos, porque otra vez, ¿no? Escuchamos mucho esas palabras, ¿no? Escuchamos mucho, no, que no, estaba bien inspirado, no, es que estaba ahí, el Señor me inspiró. Entonces, que podamos nosotros ubicar, cuando la Biblia dice inspiración, que yo sepa de qué está hablando, ¿sí? Y si voy a citar la palabra inspiración, yo tengo que saber qué es lo que estoy hablando también, ¿sí? Entonces, el sentido técnico de la palabra, vamos a verlo primero, que sería con los autores, ¿sí? Los autores. Es decir, alguien escribió la Biblia, ¿no? Ya lo que se escribió, bueno, ahorita llegamos allá, pero alguien lo escribió. Entonces, bueno, hemos visto también, ¿verdad?, que hubieron hombres de Dios que recibieron, pues precisamente ese impacto, ¿verdad?, esa guianza, pero me gusta la palabra impacto, de manera que pudieron dar testimonio, que hubieron testimonios orales, pero también hubieron testimonios escritos, y ahorita vamos a llegar allá. Entonces, estos testimonios van muchísimo más allá de cualquier autoría humana. ¿Por qué? Porque son inspirados, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene una capacidad de llegar hasta cierto punto. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Por eso, miren, yo no tengo nada en contra de la psicología, ¿ok? ¿Es real eso? Sí, existe, pues por supuesto. Hay que entenderlo, de qué se trata. Pero la psicología siempre llega nada más, es decir, la psicología llega al alcance del hombre. Llega hasta un punto del alma, del entendimiento, de las tendencias naturales, del psiquis que tenemos como personas. Comportamiento, define ciertas cosas. Es muy útil en ciertas aplicaciones industriales o educativas, porque nos deja ver lo que son las tendencias naturales que se tienen. Y es importante ubicar eso. No sé si me explico, ¿sí? Pongo un ejemplo. Hay distintas formas de aprendizaje. Y cada uno de nosotros aprendemos de distinta manera, ¿sí o no? Por ejemplo, yo soy muy auditivo. O sea, yo no necesito estar viendo algo para aprenderlo, para memorizarlo, para procesarlo. No tengo que estarlo viendo. Yo con que lo esté oyendo. ¿Sí me explico? Hay otros que no. Por ejemplo, Rocío no es así. Rocío es como que háblame de bulto. Necesito estarlo viendo. Por eso ella es excelente para hacer un diagrama y lo pone acá y tan. Ustedes ven mis presentaciones de PowerPoint y es una gracia que haga una presentación. ¿Verdad? Hay otros que son, que se les llama kinéticos, ¿no? O sea, necesitan estarse moviendo y a veces ahí está el alumno está.
está haciendo, está dibujando, está haciendo. Y a lo mejor el maestro lo ve y dice, no estás poniendo atención, pero sí están poniendo atención. Porque luego eso que se está diciendo, a veces están haciendo un dibujo que ellos lo están relacionando con eso que se está diciendo. Y uno que no es así, lo ves y dices, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Sí me explico? Todo eso es psicología. Todo eso forma parte de los métodos de aprendizaje. Cierro el paréntesis. ¿Pero está claro? Ahora, todo eso es efectivo en un nivel humano y está bien, pero hasta ahí llega. Pero Dios va muchísimo más arriba. ¿Sí me explico? Dios trasciende. O sea, Dios ahora sí que afecta la parte inmaterial, pero también afecta nuestra parte material. Toda la palabra de Dios, todo lo que Dios dice, sí afecta a nuestro físico, por supuesto. Trasciende, porque es sobrenatural, porque es de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, fueron impactados, ¿verdad? Y trascienden la mera autoridad humana. A eso nos referimos aquí en la lámina. ¿Sí? Y en el escrito que ustedes tienen ahí, va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque no es de inspiración humana, sino de inspiración divina. ¿Sí? Entonces, pues, las mismas personas, entonces se convierten en instrumentos, la instrumentalidad, ¿verdad? En órganos de la verdad revelada de Dios. ¿Sí? Pero no es porque se originó en ellos, es porque vino de parte de Dios. Es porque Dios, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros ahí se me abrió aquí. En segunda de Pedro. Déjeme, me voy a ir para allá. Es que ya se me movió este asunto. ¿Sí? Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Está claro, no? Lo hemos visto muchas veces, este texto. Les tengo noticias, lo vamos a seguir viendo. Entonces eso, ok, están los autores, pero ahora están los libros, ahora están lo que ellos trataron, los escritos que ellos produjeron, ¿verdad? Y estos escritos precisamente son cosas, lo que ellos escribieron fue determinado por la inspiración divina. ¿Sí? Estaba obrando, es decir, estaba obrando en ellos la inspiración divina y eso los llevó a escribir. Es decir, el Señor mismo no solamente les puso el mensaje, los condujo, los guió, los impulsó, ¿verdad? Sino que custodió la mente de ellos y los llevó a escribir. Ahora, en lo que ya nosotros tenemos muy claro este pasaje, espero, 2 Timoteo 3:16, que se lea así: toda escritura es inspirada por Dios. O sea, otra vez literalmente es dada por el aliento, insuflada es otra palabra que se puede utilizar también, ¿sí? Es dada por Dios, pero soplada por Dios, ¿sí? Ahora aquí otra vez, ¿por qué nos dice inspirado? Alguien que me diga, ¿por qué utilizamos la palabra inspirada? Porque viene de Dios. Sí, pero ¿por qué la traducción no dice? Pues la palabra empuja al ser humano a entender, a reprender, a corregir y a tomar la corrección y cambiar. Algo que nosotros no podemos hacer. Sí, eso está bien, pero mi pregunta es, a lo mejor no hice la pregunta correcta, ¿sí? Pero ¿por qué no, si ya ubicamos nosotros ahí, por qué no dice toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Por qué no es toda la escritura es soplada por Dios? ¿Por qué no tenemos en las traducciones toda la palabra es dada por el aliento de Dios? ¿De dónde viene la palabra inspiración? Bueno, se asume que entendemos esto, ¿verdad?
O sea, esto es en un lenguaje ya más cotidiano. Pero si le rascáramos más, si fuéramos, déjenme decirlo así, más textuales, podríamos entender perfectamente esto. Y en eso estamos. ¿Está bien? Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, como decía Alberto ahorita. Eso es algo que ningún ser humano puede hacer. O sea, podemos dar ciertas instrucciones, pero nunca instruir en justicia, por ejemplo. Porque no está en nuestra naturaleza. ¿Sí me explico? Sí, podemos animar y todo ahí, pero hasta un cierto nivel. Aquí, cuando está hablando, ¿qué es lo que hace la Escritura? Por ser inspirada por Dios, está hablando de una forma plenaria, o sea, a tope. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa? Ay, perdón, aquí se me traspapeló algo. Ah, sí. ¿Qué significa entonces el término inspiración de Dios o el soplo de Dios? Ok, ya sé, ya textualmente, fíjense cómo vamos, ¿no? Esto dice la palabra, esta es la definición, pero ahora en términos reales, en términos prácticos, ¿qué es, no? ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos vocablos, no nos vamos ahorita a meter ahí, porque ninguno de los que estamos aquí hablamos ni hebreo ni griego. O sea, podemos hacer referencias, ¿qué es lo que hacemos solamente? ¿Sí? Hacemos referencias a esos textos y ver cuáles son las equivalencias en nuestro idioma actualmente. Nada más, eso es lo único que hacemos, son equivalencias, ¿no? Entonces, tanto el vocablo, como lo pueda decir, si puede decirlo en hebreo, como la palabra theopneustos, también en el griego, siempre, póngame atención, siempre, como mencionamos hace un momentito, va a indicar el poder creador de Dios, el poder creador de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no nada más es que me inspiró y saca. No. Es como, tanto por la connotación, es cierto que tiene una denotación más particular, pero la connotación siempre va a ser el poder de Dios, el poder creador de Dios. ¿Sí? Acuérdense, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos explica. Pero después dice, ¿cómo vino la luz? Y dijo Dios. ¡Pau! La palabra empieza a crear. Y dijo Dios, y ¡pau! Y dijo Dios, produzcan, y ¡pau! ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inspiración, eso es lo que se está refiriendo. Que salió. Eso que sale de la boca de Dios encierra la omnipotencia de Dios. O sea, no solamente la omnipotencia como para crear, que lo puede hacer todo, pero es la omnipotencia para gobernar, para establecer, para determinar. Es decir, si algo Dios dice, eso está determinado por Dios. Y va a ser sí o sí. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Entonces, vean, o sea, cómo entender el concepto de una palabra como es de este tamaño, que no aparece tanto en la Biblia, aparece un par de veces por ahí, pero qué importante es, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le da toda la autoridad, ¿sí? O sea, como lo he dicho en otras ocasiones, esto hace a que la palabra de Dios sea autoritativa, no autoritaria, autoritativa, que tiene toda la autoridad para. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, lo puede hacer todo y lo gobierna todo. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que hacer? Fíjate que nomás tiene que decirlo. ¿Ah? Digo, para aquellos que yo declaro, yo decreto y no sé qué. Sí, nada pasa, ¿no? Yo declaro que esa mosca y hay al ratito un mosquero por ahí, ¿no? Y nada que ver. Entonces, solo como ejemplo, en el Salmo
33:6 nos dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Ahí está. Cuando dice todo el ejército se está refiriendo a todas las estrellas, no, pero así es una referencia a las estrellas, al cosmos, a toda la creación, ¿no? Al universo. Entonces se usa esta palabra cuando se describen las operaciones de Dios, las cosas que Dios hace, las cosas cuando Dios está actuando, ¿verdad? Y ninguna otra hubiese enfatizado tanto el hecho de que la Escritura es producto de la acción poderosa de Dios y de que sus autores fueron objetos de la influencia omnipotente de Dios que obró en ellos y por ellos, ¿para el bien de quién? Es decir, ¿quién es el que se beneficia de tener las palabras de Dios por escrito? El ser humano. El ser humano en general. Que le hagan caso o no le hagan caso, bueno, pues eso ya es otro asunto. Ya tendrá sus repercusiones, tendrá sus consecuencias. Pero intrínsecamente todo el ser humano es bendecido por la bondad, la misericordia de Dios de dejar por escrito su palabra. Porque podemos acudir a ella. ¿Sí? Hay ocasiones, como en el caso de Segunda de Pedro, y esto que vimos también en Timoteo, que aunque son palabras distintas en el original, evocan lo mismo, connotan lo mismo, ¿sí? Es decir, son expresiones sinónimas para expresar una misma verdad, ¿sí? No son, como dijimos, ¿no? Por ejemplo, y ahorita voy a ahondar en ello, la palabra que se utiliza en 2 Timoteo 3:16 de inspirados, en el griego es theopneustos, ¿no? Es soplado por Dios, y lo que utiliza en Pedro es impulsados, dirigidos, impelidos, etcétera, ¿no? Guiados, movidos. Entonces no son dos inspiraciones distintas, está evocando lo mismo, está evocando la acción de Dios que tiene el poder creador y de gobernar y para establecer, ¿sí? Por eso es que, mis amados, dudar de la inspiración de Dios es dudar de su omnipotencia. El soplo de Dios es portador del poder de la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? O sea, dudar de la inspiración, porque como lo he estado comentando, ¿sí? Ahorita ya hay, déjenme decirlo así, casi un siglo prácticamente de que surgió la neortodoxia. Pero si me voy un poquito más atrás, ya es casi 2 siglos del accionar en el racionalismo, es decir, la teología liberal, que no, pues inspirada, pues parcialmente, pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿sí me explico? Ya cuando, como ya no me quiero ir por ahí, pero ya en la neortodoxia es cuando ya dicen, no, pues sí es inspirada, pero no toda. Bueno, no todo tiene que ser de veras. Y eso golpea, eso dinamita en sus cimientos, ¿no? Me gusta mucho el Salmo 11:3, nos dice que si los fundamentos le fueran quitados al justo, ¿qué le quedaría? O sea, se quita la palabra de Dios, ¿y qué queda? ¿Qué queda de Dios? ¿Sí? Y ahorita les voy a citar algún autor que, bueno, muy importante, sobre todo por lo que escribió en el momento en que lo escribió. ¿Sí? Pero ahorita les comento más para allá. Entonces vamos a ver algunos textos claves. ¿Están listos? Primero vamos a ver 2 de Pedro, todo del 16 al 21, pero primero vamos a ver del 16 al 18, porque es como que se divide en dos, ¿sí? La primera parte está hablando de las personas en sí mismas, ¿no? De los testigos de la gloria de Cristo, ¿no? Y lo voy a leer rápido. Dice,
Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea, no se me ocurrió nada, ¿eh? Lo que les hemos enseñado con respecto a Cristo, con respecto a su persona, no fue algo que se nos ocurrió. O sea, nosotros, ahí estuvimos, nosotros lo vimos. O sea, a mí me consta, ¿no? Entonces, eso te da una autoridad para hablar, porque muchas veces hablamos cosas, ¿no? No, ¿qué tal cosa? Pero tú ¿te consta? Bueno, no, pues no me dijeron. Sí, dile al que está a tu lado. Pues, ¿te consta? Así que cuando le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Algo por ahí, oye, ¿por qué hiciste y dejaste todo acá? O sea, ¿te consta que lo dejó? Muchas veces sí, ¿verdad? No lo tuvo uno que ver porque ahí dejan sus huellas. O sea, traen su firma, ¿no? Pues claro, lo dejaste firmado tú, ¿no? Nadie más hace eso más que tú. Nadie embarra el espejo tanto de pasta de dientes como tú, entonces, ¿no? Y así. Dice, pues, cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, aquí se está remontando a la transfiguración, ¿eh? Cuando subieron al monte. Dice, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración. O sea, dice, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, nosotros estuvimos ahí. Está haciendo esa referencia que está bien poderosa. Ahora, y bueno, no solamente en el bautizo, ¿no? Cuando Juan el Bautista anunció y todo esto, pero aquí esto tiene una representación todavía más especial, no puedo decir más importante, lo iba a decir, pero estaría mal dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando fue la transfiguración, dice que no estaba el Señor nada más ahí. ¿Quién estuvo? Elías, ¿y quién más? Ok, ¿qué es lo que representa una cosa y la otra? ¿Y por qué el Señor en medio? La ley y la profecía. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, es la ley y los profetas y el Señor en medio uniendo todo. Él el cumplimiento de todo esto. No, o sea, no, muchísimo más allá de que el antiguo y el nuevo. O sea, nosotros tenemos que ver toda la escritura. O sea, nosotros tenemos que ver, no es voy a separar antiguo y nuevo, o sea, tenemos que ver toda la escritura. ¿Sí? Qué bueno que entendemos esas divisiones, pero es toda la escritura. Entonces es el Señor el cumplimiento. Y lo que está diciendo implícitamente el apóstol Pedro aquí es el Señor, en Él está el cumplimiento de toda la ley y los profetas y nosotros lo vimos. O sea, no nos lo platicaron. En Él se cumple todo. Está bien tremendo, hermanos. ¿Sí? Ahora, sí, eso está para meterle muela un buen rato. Pero seguimos avanzando al versículo 19, porque es cierto, están los testigos, ¿verdad? Pero ahora, en este caso, bueno, ya está la palabra profética y dice, y así tenemos, fíjense, y así, es decir, esta es una consecuencia, y es muy importante porque va vinculado a lo anterior, es vinculativo, ¿sí? Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual, subrayen eso, palabra profética más segura, a la cual, palabra profética, ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, ¿sí? O sea, que ubiquen esto, ¿no? O sea, es decir, ¿para qué te sirve una lámpara en un lugar oscuro? ¿Para qué la vas a estar buscando? ¿Por qué tienes que estar atento? Porque te va a guiar, te va a decir por acá y por donde alcanza esa luz, pues eso te da seguridad al caminar. ¿Okay? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, puedo ver perfectamente el camino, puedo ver perfectamente por dónde voy.
Dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Esta es una expresión para decir hasta la venida del Señor. Hasta que estemos con Él en plenitud. ¿Sí? Pero ante todo sepan esto, ¿sí? Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, esto miren, para que no digamos, bueno, pues yo lo entiendo así, yo no sé qué quiere decir. Y esto le mata el gallo a todos los liberales, ¿no? Que niegan la inspiración de la palabra de Dios y que dicen, bueno, pues si para ti es verdad, pues para ti es verdad. Eso ya es una interpretación personal en sí misma. Dice, ¿por qué no es así? ¿Por qué no puede ser un asunto de interpretación personal? Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Otra vez, está muy por encima. Es Dios el que inspiró. Dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No dieron su propio mensaje, no dijeron lo que se les ocurrió, no dijeron, a mí me parece muy bien esto, creo que esto es lo... Y que podría haber estado muy acertado, ¿sí? Porque como seres humanos podemos tener buenas ideas y ser muy acertados. Podemos estudiar algo, revisarlo y decir, oye, no, yo creo que esto va por aquí y hacer muy buenas estrategias. Sí, sí es cierto. Pero lo que viene de Dios va muy por encima, hermanos. Porque está visto desde una perspectiva, desde un plano de la eternidad. Él ve el principio del fin y el fin desde el principio. Él lo ve todo. Esto está, como decía Alberto ahorita, ¿no? Eso está para volarnos la cabeza, ¿no? Entonces, la tenemos ahí no nada más para hacerse peinados bonitos los que se los pueden hacer. O para rasurarnos, la verdad. O para criar piojos los que tengan, no sé. Pero es para glorificar a Dios con nuestros pensamientos, hermanos. Que podamos honrar a Dios por la manera en que pensamos. ¿Sí? Entonces, bueno, los versículos 16 al 18 es muy claro, se presentan los apóstoles como testigos presenciales, audiovisuales, ¿sí? Del Señor. O sea, él está, en esos dos versículos él dice, pues nosotros ahí estuvimos, ¿eh? O sea, no nos la platican, no se me ocurrió, nosotros lo vimos. Esa es la clave. ¿Sí? Testigos. Exactamente. Como testigos de la resurrección de Cristo, no fueron nada más unos acá. Digo, un caso muy sólido en eso, más de 500 testigos a la vez, por ejemplo, ¿no? Ahora, de los versículos del 19 al 21, que indican, tenemos la palabra profética, ese subraya eso, palabra profética, que es más segura. O sea, lo que están diciendo, miren, yo les puedo decir una cosa, pero hay algo más segura. Aún yo siendo testigo ocular, estando ahí, hay algo todavía que es más seguro. Y esto me gusta mucho porque aquí está dirigiendo la atención del apóstol Pedro. No es, a ver, yo soy el apóstol, entonces yo digo, yo establezco que tenía autoridad para hacerlo. Sí. Sin embargo, está diciendo, hay algo que es más seguro, hermanos, es lo que está escrito. ¿Lo ven? Hay algo que es más seguro. Aunque yo estuve ahí, aunque estuvimos ahí, aunque somos testigos presenciales, aunque todo eso, hay algo más seguro a lo que es importante que ustedes estén muy atentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente recoge el testimonio de ellos, no solamente recoge el testimonio de los apóstoles, recoge el testimonio de siglos, hermanos. Recoge el testimonio desde la creación hasta ese momento que se estaba escribiendo. ¿Me están siguiendo? Por eso es, ¿por qué es palabra profética? Porque te dice qué es lo que va a venir y no. Sencillamente, palabra profética es porque fue dada por Dios, porque es el mensaje de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo para dar el mensaje de Dios. ¿Están aquí? Ahora, ¿qué es la palabra profética?
Me voy un poco más rapidito, yo sé que está nutridita la clase, pero como ya lo tienen, o sea, ya tienen las láminas, pues ya ustedes si quieren hacer cosas adicionales, anotaciones adicionales, fantástico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la palabra profético? Bueno, vamos a verlo primero. Toda la escritura. Antiguo, Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí sí, ya si quieren el índice y los mapas y eso ya no, pero desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta amén. Todo eso, ¿sí? Toda la escritura, ¿verdad? Porque toda ella viene de Dios. Ahora, el profeta no, fíjense, qué necesario es ubicar esto. El profeta no es de manera primaria el que ve el futuro, sino el que transmite el mensaje de Dios. Sin entender el futuro. Sí, porque muchos exactamente, o sea, muchos de los profetas profetizaron, no tenían idea de qué onda. O sea, hablaron del reino milenial en algunos casos, pero no tenían claridad de qué se estaba tratando. Ves a Jeremías, ves a Ezequiel hablando acerca del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, y pues yo creo que o sea, no sé, bueno, pues está interesante esto, Señor. Sí me explico. Entonces no es va a ser así, y así te dice el Señor, ¿verdad? Como luego se dan, pues, ¿no? Profetas de almohadilla, ¿no? O de pacotilla. O sea, te voy a decir lo que quieres escuchar. O luego que se ponen intensos, ¿verdad? Y esto no sé si se los platiqué en alguna ocasión, pero hay una reunión, pues ahí lo tomó el espíritu. Al profeta lo agarró al espíritu, lo empezó a mover. ¿Sí? Y está, pues, ahí había gente, ¿no? Así dice el Señor, ¿no? Y le dice a una joven que estaba ahí, una mujer, él dice, tú te vas a casar con él, así dice el Señor. Yo ya estoy casado. Sí. Entonces, para empezar, dice, así, ella como que, bueno, a ver, número uno, ya estoy casada y está re feo. O sea, ni al caso. Pero muchas veces se dan esas cosas y es, ¿verdad? Como, luego dicen, ups, así dice, perdón, dice el Señor. Porque esta sí fue, bueno, la anterior no me consta. La otra no fui testigo presencial, pero uno que estuvo ahí sí. ¿Sí? Y igual, o sea, ahí, ¿verdad? De repente se levantó la hermana y empieza a profetizar, ¿verdad? Y así dice el Señor, como los saqué de la tierra de Canaán, donde estuvieron cautivos por 400 años y los llevé a Egipto. Y se quedó así. Ay, perdón, dice el Señor, cuando los saqué de Egipto y los llevé a... Perdón, dice el Señor, no sé, me equivoqué. Entonces, no. O sea, no tiene nada que ver con eso. Y no tiene nada que ver, o sea, profecía a veces te deja ver, te anuncia, ¿sí? Cosas que vienen no porque el profeta diga yo declaro y como tengo fe de que esto va a pasar, yo profetizo que va a ser así. ¿Cuántos entendían o han entendido la profecía así? Es que necesitas fe. Pues yo declaro entonces, como tengo fe, yo profetizo que te va a ir así, que va a pasar esto y que vamos a hacer y que... ¿Cuántos han escuchado eso? No tiene nada que ver con eso. Es el mensaje de Dios intrínseco, es nada más el mensaje de Dios. Que a veces el mensaje de Dios está hablando de cosas futuras, eso es otro asunto. Pero otra vez, porque Dios, acuérdense que Dios no está ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Dios es. Dios está en la eternidad. Y cuando Él dice algo, para Él eso es un hecho. Para nosotros tenemos que esperar una línea de tiempo histórica, pero para Él no. Para nosotros existe una historia, para Dios no.
No sé si me estoy dando a entender. Que, o sea, todo esto que estoy diciendo, yo sé que son conceptos no muy comunes, que son difíciles luego de tragar, pero vamos a elevar, hermanos, vamos a elevarnos para allá, ¿sí? Porque, pues a fin de cuentas es hacia donde Dios nos quiere llevar, ¿sí? O sea, no quedarnos en zonas de confort. No, vamos a verlo. Ay, es que no lo entiendo. Pues hay un montón de cosas que yo tampoco. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, tranquilos con esto. Entonces, fíjense, en segunda de Pedro, regresamos ahí en el capítulo 1, versículo 20, está ese paralelo, como mencionamos ahorita, ¿verdad? En segunda Timoteo 3:16, de la palabra profética. ¿Cuál sería la palabra? Pedro dice la palabra profética. ¿Y cómo lo menciona Pablo en 2 Timoteo? Toda la escritura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pedro está diciendo, sí, está bien, nosotros fuimos testigos, pero existe la palabra profética más segura, se está refiriendo a las escrituras. ¿Sí? Está describiendo eso y el apóstol Pablo pues dice toda la escritura, se va al grano, dice toda la escritura, ¿sí? Y fíjense, en esto, todo, por todas sus partes, ¿no? No solamente en algún pasaje, en todas sus partes. En Lucas capítulo 24, versículo 27, cuando tengan oportunidad, que tengan tiempo, vean todo este pasaje de Lucas 24, a mí me gusta mucho. Se me hace muy, como que tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchas cosas emotivas y tiene muchos matices, ¿sí? Literariamente es muy rico por todos los matices que tiene, porque no es plano, no es árido, ¿no? Dice ahí, comenzando desde Moisés, aquí es el Señor hablándoles a esos que iban de camino a Emaús. ¿Se acuerdan que era una aldea ahí de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de ahí? Ahí van caminando y ahí en el camino dice, y comenzando desde Moisés. ¿A qué se refiere desde Moisés? ¿Como personaje? No. O sea, cuando dice comenzando desde Moisés, ¿quién escribió el Génesis? Moisés. Comenzando desde ahí. O sea, toda la ley, comenzando desde ahí y siguiendo por todos los profetas. Estaba larga la plática. ¿Sí? O sea, libro por libro, hermanos. Dice, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo? En todas las escrituras. Esta va a ser una materia que vamos a ver, ¿eh? O sea, la parte de la cristología en el Antiguo Testamento. Estamos poniendo la basecita nada más ahorita, ¿sí? Una buena base, no basecita, una buena base. Pero vean, o sea, toda la escritura. Entonces, el Señor, para aquellos que dicen, no, pues es que Moisés no escribió el Pentateuco, pues ahí está. En palabras del Señor, haciéndolo referencia, ¿sí? Entonces, ahora sí que la pregunta es, ¿de dónde viene entonces esta profecía de las Escrituras? ¿De dónde surgió? ¿Ok? Hablando negativamente, y cuando decimos negativamente no es de que, no, eso está mal y es negativo, no. Negativamente es lo que no es. A eso nos referimos. Cuando es positivamente es lo que sí es. Entonces, hablando negativamente, ninguna profecía, aquí si notan, esta es una versión distinta. Esta es una versión que se llama Cantera Iglesias, ¿sí? Que es una versión traducida de la Vulgata al español. Y es muy buena, tiene un aparato crítico muy, muy importante, ¿sí? Y muy, muy bueno, muy sano. Entonces, esta se lee así. Porque, ¿de dónde viene la profecía? Toda la escritura. Ninguna profecía de la escritura está a merced de la interpretación propia.
o de cada cual. Así, en la versión así está entre paréntesis, o sea, interpretación propia o de cada quien. ¿Sí? Pues nunca se presentó una profecía por voluntad de un hombre. Esa es la parte negativa. Entonces no surgió de ahí, ¿sí? No surgió del hombre. Estoy siendo machacón en esto, ¿eh? Espero no estar siendo cansado o cansón, ¿sí? De manera positiva, se lee así, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron unos hombres de parte de Dios. Fíjense que aquí no dice inspirados. ¿Alcanzan a ver? Aquí no dice que son llevados, que son inspirados, sino que inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, como hemos visto, que está bien, ¿sí? Porque se asume que queda claro de qué se está tratando. No, aquí dice, sino que llevados del Espíritu. Esa versión se ajusta de una manera más literal al texto original, ¿sí? En esa parte, al menos ahí, se ajusta de una manera más original, porque no aparece en el griego la palabra inspirados. En el griego no está la palabra inspirados, en este caso. En el griego está llevados, movidos, impulsados. Y todas esas, mis amados, son expresiones sinónimas en el caso de la inspiración. ¿Me están siguiendo? Yo les dije que íbamos a verlo más a detalle estos textos, ¿no? Entonces, aquí está la acción directa del Espíritu Santo sobre los escritores. O también una forma, ¿alguien se acuerda cómo se dice una forma de decir los escritores de los textos originales? ¿Alguien se acuerda cómo se dicen también? Hagiógrafos. 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 Ok. Entonces, o hagiógrafos, pero los escritores bíblicos, ¿sí? Yo les mencioné que hubo un hombre, un maestro y un exégeta muy importante que estuvo escribiendo y que tiene un libro muy importante con respecto a la inspiración y a la autoridad de la Biblia, ¿sí? Él se llama Warfield, sí, como Warfield, como campo de guerra. Y vaya que le hizo honor a su nombre, ¿sí? Pero Warfield, no les digo el primer nombre porque son dos nombres y están como este vuelo los dos. Están complicados. Ahí luego se los pongo por escrito. Pero este libro que él tiene, ¿sí?, es muy citado por muchos maestros por ejemplo, maestros como Lloyd Jones, ¿sí?, como Pecker, como La Cueva, como otros, el mismo Pérez Millos, no recuerdo cómo se llama, otros contemporáneos, ¿no?, que son, y más antiguos, son muy citados por él es decir, este hermano era una autoridad, era un exégeta, pero era una autoridad en cuanto a hablar acerca de la inspiración y de la autoridad de la Biblia. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque, bueno, él se murió en 1921. Entonces, fue más o menos en el tiempo cuando surge la neoortodoxia. ¿Sí? Y él, todo lo que estuvo escribiendo, todo lo que estuvo enseñando, todo lo que estuvo hablando, ¿sí?, era precisamente dinamitándoles, ¿verdad?, contradiciendo todos los argumentos que los liberales traían en cuanto a la inspiración y a la autoridad de las Escrituras. Entonces, ese libro es muy importante. Se los voy a mandar por ahí si alguien quiere. Creo que se puede conseguir es probable que en Amazon se pueda conseguir. Entonces, se los voy a mandar. Ahí está en inglés, pero si no, pues ahí con un traductor le hacen, ¿no? Pero está muy interesante. Muy, muy interesante. Entonces, seguimos ya. No llevo comisión, hago aclaración. ¿Sí? Pero vamos a ver esta parte, ¿sí? La instrumentalidad. La instrumentalidad
profética, ¿verdad? ¿Qué es esto, la instrumentalidad? Pues el profeta en el Antiguo Testamento, ya el apóstol en el Nuevo Testamento, como lo hemos visto, fueron objetos de una operación de parte de Dios, de una operación de parte del Espíritu Santo, de la inspiración, pues, ¿verdad? Es decir, órganos o medios por los cuales la revelación de Dios fluyó, ¿sí? Entonces, no solo fueron guiados, no solamente fueron orientados, no solamente fueron controlados, sino que fueron impulsados, movidos, llevados. Todo esto, ¿sí? Que es como se traduce lo que vimos ahorita, en segunda de Pedro, ¿no? Ahí en el versículo 21. Pero que está, repito, como por quinta vez, que es la misma idea que da la palabra inspirados, que da Pablo allá en segunda Timoteo, ¿no? Aunque sean literalmente una palabra distinta, evoca exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces estos hombres hablaron de parte de Dios, ¿verdad? Y lo que hablaron, pues fue bajo la dirección y fue bajo el control del Espíritu Santo. No procedía nada de ellos, ¿sí? Todo lo que dijeron fue inspirado por Dios. Y como lo hemos mencionado y lo seguiremos haciendo, sin embargo, como no fue dictado, ¿sí?, no anuló la personalidad de ninguno de ellos. Pablo escribe de una forma, Pedro escribe de otra, como cada uno de ustedes escribe de una forma. Puede ser una misma idea, pero cada uno la va a plasmar de una forma bien diferente al otro. Y no quiere decir que una sea mejor que otra. Hay algunas que pueden ser más claras para unos que para otros. ¿Y así es? ¿Sí? O sea, hay, por ejemplo, hay autores que a lo mejor, o predicadores, que usted los oye y dice, casi no le entendí. Fulanito tal. Este sí le entiendo bien. Y te pueden dar el mismo mensaje. Te pueden decir exactamente lo mismo. Pero a uno le entiendes más que a otro. ¿Por qué? Pues porque así somos, ¿no? Somos raros. Si no, pregúntale al que está a tu lado. Dile, ya ves que sí eres. Sí está raro. Que sí somos. Porque cada uno somos distintos. Y eso es parte de la maravilla de Dios, ¿no? Que no se puso a hacer un montón de autómatas, ¿no? Y todos igualitos. Imagínense dos iguales. Imagínate dos Guillenes iguales. Líbranos Dios. Vámonos para el final. Que aquí vino, ahora aquí ya hay un brinco, aquí ya hay un puente de lo que les llegó a lo que se escribió. ¿Sí? O sea, aquí ya hay un puente entre la inspiración personal y la inspiración de los escritos. Entonces, no está nada. Alguien vaya apartando por ahí, por favor, para que lo lea fuerte, Romanos capítulo 1, de los versículos 1 al 4. ¿Sí? Pero algunos hablaron de parte de Dios, pero sin embargo, aunque hablaron de parte de Dios, no quedaron registrados, ¿sí? Pero hablaron. O sea, establecieron cosas. Por ejemplo, no todos los apóstoles escribieron. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, los apóstoles tenían la autoridad para establecer. O sea, para establecer doctrina, y hablaron palabra de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Pero no la tenemos. No, o sea, no hubo esa conexión a escritos. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. Sencillamente. A mí me hubiera gustado mucho a ver qué es lo que escribió Tomás. A lo mejor no, por incrédulo, no, ¿verdad? No sé. Pero algún otro de los apóstoles,
ay, me habría gustado mucho a ver cómo. Sin embargo, pues no, Dios no quiso. A Judas no le dio tiempo. No, y gracias a Dios, ¿no? Si no, habrían varios ahorcados ya. Alguien lea por favor Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 4, así bien fuerte y claro. A ver, es que levantó primero la mano por allá, Huguito. Fuerte, Hugo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Ok. Entonces, fíjense, o sea, es acerca de Jesucristo, ¿en dónde está? En todas las Escrituras. Y en todas las Escrituras, es decir, aquí sí podemos decir abiertamente Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en formación a esas alturas, ¿sí? Pero ya hablaban del nacimiento, de la muerte, de la resurrección. Para todos aquellos ignorantes o perversos, o ambas cosas, que niegan tanto uno como lo otro. Que no, el Señor, no, que Jesús no nació. Se van a encontrar eso, ¿eh? No, eso es un mito nada más, eso no fue una persona. Y hay algunos, bueno, que exudan, o repito, o ignorancia o perversión, pero que te dicen, no, es que no hay evidencias de la vida de Jesús. Y dices, no, solamente hay miles de escritos históricos, ¿sí? Y arqueológicos, testimonios arqueológicos, ¿no? Nada más. O sea, sí. Nada más. Entonces, ya eso, por eso digo, o es una ignorancia apabullante, o es mucha perversión, ¿me explico? O sea, es el tratar de enterrar, de negar la verdad. Pero podemos descansar, hermanos, porque luego sí da coraje, la verdad, ¿no? Y sobre todo porque luego hay algunos hermanitos de que, ay, bien History Channel. Ay, vi ahí en el Discovery que salió era un doctor teólogo de no sé qué, que andaba en quién sabe dónde, y dijo que no. Ay, pastor, no sé qué hacer. O sea, les mueven el tapete. Cuando toda la barra de programación es más liberal que nada. ¿Sí? Pero, ¿por qué no estamos sólidos? Pues si estamos sólidos, pues lo escucho, dices, bueno, otra vez, o ignorancia o una perversión, ¿sí? Y ves, o sea, hago un paréntesis, porque ves que hay toda una agenda para eso, hay toda una agenda para negarlo, con mucho dinero, porque eso cuesta, ¿eh? Poner un programita de esos ahí cuesta mucho, no que se crean que a uno de esos ahí les agarraron y les aventaron 3 pounds, ¿no? O sea, todo eso cuesta mucho. Y eso hay una agenda muy, muy clara, muy establecida para negar la presencia del Señor, para negar su historicidad, para negar las Escrituras. ¿Se fijan? Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en estos. Entonces, regresamos. Pedro, ¿verdad? Une el hablar y el escribir. O sea, ya, él ahí lo une. Entonces dice, ya, todo esto que hombres que fueron inspirados, también lo pusieron por escrito, ¿sí? Para darnos esa revelación, esa palabra profética de una manera más segura. Por eso es que esta palabra segura, por ser profética, por venir de Dios, por ser inspirada, movida, soplada, ¿sí? Es más segura, como mencionamos hace un momento, que cuando solamente era una cuestión verbal. Pero la tenemos ya infalible, ¿sí? Porque la tenemos por escrito. Es decir, no hay riesgo de teléfono descompuesto. Todos sabemos ese juego, ¿no?
No hay riesgo de eso. O sea, bueno, es que sí, otra vez, ¿no? Hubo hombres que hablaron alguna palabra de Dios que no quedó escrita. Sí. Que dieron un mensaje de parte de Dios. Sí. O sea, ¿cuántas predicaciones, por ejemplo, del apóstol, no del apóstol, bueno, sí, del apóstol, del que quiera, ¿sí? No están registradas. O sea, cosas que se dijeron. Sin embargo, ¿sí? Fueron inspirados, o sea, sí fue una palabra de Dios, sí establecieron doctrina. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos hacia dónde se fueron, muchos salieron, no murieron ahí, se fueron a otros lugares y se establecieron iglesias hasta la India, hasta por allá, por todo Oriente, de ellos mismos. No todo se quedó ahí en Palestina, en Roma, en España, en el norte de África, en el Mediterráneo, no. Se fueron a otros lados también, ¿sí? hacia el África subsahariana también, salieron para allá, pero no hay escritos, ¿sí? Entonces alguien de por allá dice, bueno, pues es que a mí me dijeron hace 2000 años, cuando vinieron, que establecieron y dijeron tal cosa, y de hecho hay grupos de cristianos en algunas partes que tú los ves ahorita y han desarrollado un cristianismo así como que, ay, oye, esto está raro, ¿sí? Pero pues, creen en Cristo, pero tienen muchas prácticas y muchas cosas que dices, ¿y esto de dónde lo sacan? Ah, bueno, pues lo han sacado de la tradición, no han ido a la palabra, solamente, bueno, es de que, pues aquí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues es que vino aquí Andrés, y él estableció aquí en esta ciudad, y el apóstol Andrés, ¿sí? Sí, no crean que, no, Andrés, ¿sí? Sí, el de los panes, el de los pececitos, ese es más, traía unos panes, ¿sí me explico? Y dijo esto, y estableció esto, y eso pasó de los hijos, de los de primera generación a los otros, y luego a otros, y luego a otros. ¿Cómo llegará un mensaje 2000 años después? ¿Lo ven? No eran panes. Entonces, sí, ya eran tortillas, ¿no? Ya era quién sabe qué. Ya no eran de trigo, ya eran de quinoa o no sé qué. O sea, quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Entonces, no, la palabra profética más segura, no hay riesgo, está escrita, ¿sí? Entonces, yo espero que hayamos aprendido algo y ahora les va la parte favorita de ustedes. Bueno, ahí lo tienen ya, ¿sí? Es sencillo, es que otra vez, ¿no? La idea es de que lo puedan ir desarrollando, de que puedan ir aumentando y dándole seguimiento a la lección. ¿Qué significa el término inspiración en su sentido bíblico? ¿Sí? ¿Qué texto enseña que los autores de la Escritura eran inspirados? ¿Sí? ¿Cuál es el tema de segunda de Pedro? La interpretación o la inspiración de la Biblia. Eso está fácil, ¿no? ¿Qué significó la instrumentalidad humana para la Biblia? Entonces, pues con eso, hermanos, terminamos la clase el día de hoy.